Bienvenidos mis queridos amigos de Café con Leche, feliz domingo. Les habla su anfitriona Marieldi Luna. Hoy con nosotros de regreso para hablar de un tema muy interesante como lo es las Fuerzas Armadas de Venezuela. Nos acompaña el vicealmirante Mario Iván Carratú. Bienvenido de regreso a su programa, vicealmirante. ¿Cómo se encuentra hoy? Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Les deseo donde escuchen en vivo o en diferido un buen día y que las cosas positivas superen a las negativas y que nos convenzamos que tenemos que trabajar juntos en una misma dirección, los que somos venezolanos y los que son extranjeros o fuera del territorio nacional, venezolanos o no, se den cuenta que la única manera de ayudar a Venezuela y a América Latina es ayudando desde afuera, así como usted está haciendo y como hacen otros venezolanos en otras partes del mundo, aportando ideas y mecanismos de información, sistemas de comunicación, para tratar de concretar una línea de acción, no unida, pero una línea de acción que nos conduzca al destino más esperanzador que todos tenemos, que es la paz y el crecimiento social. Gracias por la invitación nuevamente. Un placer, gracias a usted y bienvenido. Y así es, tenemos que trabajar en unión, seguir aportando nuestros granitos de arena por la mejor Venezuela, que todos esperamos y oramos que llegue pronto. Bueno, hablemos entonces de las Fuerzas Armadas de Venezuela, pasado, presente y futuro, y el rol que pudieran llegar a jugar en un futuro, válgase la redundancia, cercano para una transición política. Entonces, hablemos de eso. La primera pregunta que le tengo es, ¿qué ocurrió en las Fuerzas Armadas durante la democracia, vicealmirante? Bueno, gracias. Este es un tema muy importante, muy poco conocido, muy poco manejado por un sector importante de la sociedad venezolana y casi ignorado por la sociedad política, por las personas que hacen política y dirigen los destinos de la nación en el pasado y en el presente. La Fuerza Armada es una institución del Estado, porque nosotros somos un Estado constitucional cuyo marco jurídico y político está establecido en ese, lo que llaman la Carta Magna, y de ahí derivan todas las instituciones que conforman la estructura política del Estado venezolano. Quiero hacer una salvedad. Los venezolanos, por identidad cultural, histórica, intelectual, regional y pasado histórico, ya lo dije, nos asociamos en un momento determinado de nuestra vida, después que Colón llegó a América, y decidimos conformar una gran nación, la Gran Colombia, digo, el sueño del libertador. Uh-huh. Posteriormente ese sueño se logró, hubo una separación en 1830, en Valencia, en la Cociata, en el Congreso en Cundinamarca, también se echaron las bases para la separación física y política de Venezuela y de Gran Colombia. Y bueno, y comenzamos a construir un país llamado Venezuela, uh-huh, con instituciones donde la base fundamental es la institución ciudadana. O sea, el ciudadano, primero que la Constitución, porque nos agrupamos y formamos una nación. Esa nación definió su destino, un sistema constitucional. La Constitución construye la estructura del Estado venezolano y las instituciones, y ahí se enganchan los venezolanos con la libertad de expresión y de pensamiento para construir una nación, la nación venezolana. La nación está hecha de ciudadanos, y resulta que en esas instituciones de ciudadanos están las Fuerzas Armadas, creadas en 1903 por Cipriano Castro, creadas como institución del Estado. Lo que había antes eran montoneras y eran caudillismo civil y militar, armados o no, en un país desarticulado jurídicamente, sin conocimiento exacto del territorio, de cómo se conformaba la nación. Y bueno, crean la Fuerza Armada. En 1911 fundan la Escuela Militar en el Museo Histórico Militar, que se llama la Planicie. La Armada fue formada antes, pero tenía otra connotación, no militar, sino una connotación más que todo en medida de cabotaje, de transporte. En el año 27 crean la Fuerza Aérea y en el año 37 los bloques contrarios crean la Guardia Nacional. Uh-huh.
Y esa institución militar, en el pasado, en la mitad del siglo pasado, irrumpió políticamente en el sistema democrático, en la nación venezolana para dirigir la política. ¿La Guardia Nacional? Eso es lo que se... No, me refiero a la institución militar. Okay. Gómez, Cipriano Castro, Gómez, López Contreras, General Medina, Marcos Pérez Jiménez, hasta el 58, con un interín de democracia en el 45 y 48, que fue también derrocado por los mismos militares que con los adecos tumbaron a Medina. La elección de López Contreras fue por herencia de la muerte de Gómez. Y la elección de Medina fue una elección de segunda vuelta en la Asamblea Nacional de Venezuela y decidió el presidente Medina. O sea, Medina era un presidente militar, pero legítimo. Bueno, los adecos y un grupo de venezolanos cansados de militares, seguramente, así lo dice la historia, decidieron irrumpir en el poder y tumban a Medina. La Junta de Gobierno corta, designan al presidente Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos el 24 de noviembre del 48 es derrotado, y comienza un gobierno militar nacionalista y progresista, también con visos dictatoriales. Eso no se puede ocultar, una dictadura militar. Se manejaba la elección de acuerdo a la posición política del que gobernaba, que eran las Fuerzas Armadas entonces. Y ese interín, la Fuerza Armada pasaron a ser una Fuerza Armada desarticulada a ser la Fuerza Armada más importante de América Latina en cuanto a su equipamiento y en cuanto a la formación del profesional. Pero Jiménez le dio entidad a los militares, le dio entidad social, los mejoró de sueldo, le dio facilidades sociales, hospital militar, servicio de previsión social, almacenes militares, zonas especiales en el país para residenciar a los militares, para que tuvieran su habitación y su familia junta, colegios, universidades, equipamiento militar de primera. Todo eso ocurrió cuando Pérez Jiménez y se proyectó hacia la democracia. Hago un alto aquí, porque las Fuerzas Armadas perimenistas de 1958 fueron las mismas armadas, los mismos hombres ciudadanos equipados por Pérez Jiménez, quienes enfrentaron desde el 60 al 75 a la primera invasión de Fidel Castro en Venezuela, con venezolanos que se fueron a las armas y a la violencia armada para tomar el poder. O sea que este conflicto, perdón que lo interrumpa, con Cuba, o por decirlo conflicto, Cuba había intentado ya desde hace décadas apoderarse de Venezuela y no lo había conseguido. Entonces, quiero hacer una pausa porque quiero explicarle a la audiencia. Entonces, primero, como usted decía, estuvo Marco Pérez Jiménez, que durante su mandato pues se hicieron muchas cosas buenas, como usted las mencionó. Inclusive se menciona siempre de que, bueno, muchas de las edificaciones que hoy por hoy existen en Venezuela, que están en buen estado, por decirlo de alguna forma, se reconstruyeron durante ese periodo. Luego Luego de Marcos Pérez Jiménez llega Wolfgang Enrique Larrazábal, que era un oficial naval y político y también sirvió como presidente de la República, ¿correcto? Sí, fue presidente de la Junta de Gobierno. Entonces, en Venezuela tenemos una historia de tener o de escoger militares como presidentes, no es nada nuevo. Y a lo que quiero llegar con esto es que, Cuba en ese entonces intentaba irrumpir en las decisiones de Venezuela, pero no lo logra. Entonces, hablemos un poco de eso. ¿Por qué? Dígame. Déjeme ir un poquito más atrás porque le adivino su pregunta. Okay. El objetivo de Fidel Castro, asociado a la Unión Soviética, en el conflicto este-oeste, después de la explosión e impacto en Occidente de la Segunda Guerra Mundial, creó una brecha geopolítica entre Rusia y los países de Occidente, entre los cuales está Europa,
y América Latina, América. Entonces, una manera de penetrar en el continente estaba protegido por la doctrina de Monroe, que decía América para los americanos. Los Estados Unidos no permitían la incumbencia o la penetración de ninguna potencia o país extranjero que no fuese económicamente o para desarrollo técnico en América. Poder político, Fuerza Armada estaban vetadas por esa doctrina de Monroe de 1903 aproximadamente. Entonces eso provocó como estrategia política de penetración que la Unión Soviética hiciera cabeza en América, en Cuba. En Cuba irradiar la proyección de control político y social de esta parte del continente suramericano de Cuba. Y Cuba comenzó una penetración financiada por Rusia hasta 1989, que Rusia deja Cuba sola. Centroamérica, Guatemala, Haití, Honduras y todos esos paisitos del Caribe, digo paisitos no por despectivos, sino por el tamaño físico y geográfico de cada entidad política. Centroamérica, entonces comenzó una penetración que se proyecta en Colombia como la parte norte y Venezuela. Colombia tenía las guerrillas de Marulanda, Trujillo, y toda esa gente, el padre Camilo Torres, y toda esa gente, el padre, sí, Camilo Torres, combatiendo por una lucha política de liberación para imponer las corrientes marxistas en el continente. En Venezuela ocurrió lo mismo, y una penetración armada política a través de las corrientes políticas de los partidos de Venezuela, el Partido Comunista, el MAS y todas esas corrientes de izquierda ideológicamente hablando en el país, y el gobierno de Rómulo Betancourt y el gobierno de Raúl Leoni aplicando el concepto político del Estado. El Estado es la estructura política que da la Constitución, pero el Estado tiene tres categorías, tres comisiones: fuerza, poder y autoridad. Y esa la ejerce el presidente porque por elección el ciudadano le otorga a esa persona electa presidente esa capacidad de aplicar el poder, la fuerza y la autoridad para mantener el equilibrio político y la paz y desarrollar el país. Rómulo Betancourt inicialmente aplicó la Fuerza Armada, que eran paramilitares, con el equipamiento militar para enfrentar a las guerrillas marxistas de Fidel Castro. Y si no hubiese sido porque esas Fuerzas Armadas estaban preparadas para la transición política, dictadura hacia la democracia, Pérez Jiménez, Wolfgang Larrazábal, Rómulo Betancourt, esa fue la transición, el inicio de la transición. Si no fuera porque esas Fuerzas Armadas, cohesionadas y profesionalmente equipadas, enfrentaron a esa guerrilla, Venezuela hubiera caído en manos de Fidel Castro de los años 60, al inicio de la década del 60. Esas Fuerzas Armadas defendieron al Estado. Y el establecimiento político de los partidos se asoció, entendió la gravedad y apoyó a las Fuerzas Armadas en la acción bélica y en el control interno del país. No fue una acción bélica externa, una acción bélica interna de defensa. Y eso fue lo que se hizo. Entonces, por eso es que la Fuerza Armada en la primera parte de la democracia adquirió una respetabilidad y una credibilidad importante de los ciudadanos. Y en aquel entonces, no sé si usted se acordará, ahora usted era muy joven, había un efecto periódico de medición o de encuestas en el país donde las Fuerzas Armadas aparecían como la mejor o la más respetada entre la Iglesia Católica y los medios de comunicación. Las instituciones no tenían el beneplácito popular y social. ¿Qué ocurrió? Había fracasado la intención militar, fracasada la toma de poder por la vía de elecciones, fracasada por la vía del golpe o la vía del atentado contra Rómulo Betancourt. Había que operar otra estrategia, y la estrategia fue penetrar a dos instituciones importantes en cualquier país. Penetrar a las Fuerzas Armadas y penetrar al ciudadano. En
desmontando la credibilidad que había en las autoridades políticas de entonces y rompiendo la Fuerza Armada en su estructura y cohesión interna. Así es. Y durante casi 20 años las Fuerzas Armadas aguantaron esa penetración, expulsando oficiales, restringiendo los ingresos, utilizando sistemas de inteligencia interna para poder detectar cualquier ingreso de corriente de izquierda, hasta que en la Academia Militar comenzaron a entrar y entraron, y cuando el cuerpo militar comenzó a sentir la enfermedad de la penetración ideológica, no tuvo reservas para defenderse, porque el militar no es político, el militar no puede opinar, y el militar no puede decir públicamente lo que siente. Y tampoco los políticos se dieron cuenta que eso estaba ocurriendo. Bueno, no podía, perdón que lo interrumpa, porque hoy por hoy en Venezuela los militares tienen que votar. Antes no podían, bueno, pero ahora sí. Sí, pero te estoy diciendo cómo llegamos a esto. Exacto. En la defensa contra el sistema externo del continente, específicamente la corriente comunista en el continente, Allende, en Chile, y otros presidentes de América Latina, los golpes militares que tumbaron a varios presidentes de corriente izquierda en América Latina, en Argentina, en Perú, en Chile. O sea, la presencia militar contra la corriente comunista fue la que desencadenó esa ola de acciones militares con los militares buscando espacios políticos para defenderse de la penetración extranjera, que es lo que estaba avanzando. Claro que sí. Vicealmirante, perdón que lo interrumpa, quiero hacer una pausa porque quiero regresar a algo que usted comentaba, que Rusia deja a Cuba. Pero realmente, ¿cuándo realmente Rusia ha dejado a Cuba? Porque toda la maquinaria y el mecanismo de inteligencia cubano viene de la inteligencia, rusa. No es ningún secreto que el G2 cubano que existe en Venezuela, que estudia y le sigue los pasos a los que ellos quieren, a los políticos o a los líderes, es una cuestión que viene de inteligencia rusa. Entonces, desde que pasó lo del Valle de Cochinos en el 61, que Cuba quedó intocable, Estados Unidos ya nunca intentó meterse, pues realmente ese siempre ha sido el fuerte de Cuba, y ahora Rusia está pues también interviniendo en las cuestiones de Venezuela. No mal recuerdo, hace unos meses, cuando Estados Unidos impone unas sanciones en Venezuela, sale el presidente de Rusia a decir que él condena eso, que no está de acuerdo. Luego también se vieron cuando hicieron unos ejercicios, entre comillas, militares, unos misiles que andaban paseando por las calles. Entonces, ¿no cree usted que Venezuela es una nueva bahía de cochinos? Que ahora Cuba y Rusia están ahí metidos ambos, y por eso, aparte de por otras cosas, no ha hecho nada Estados Unidos para intervenir. Claro que sí, en la última línea lo que se está diciendo es un hecho geopolítico. Los rusos están buscando renacer. Como no pueden en Europa, porque Europa ha crecido y se corrompe la Unión Europea, y hay una corriente política muy sólidas, democráticas, con cierto corte socialista, pero socialista democrático, donde hay la libertad de votar, hay la alternabilidad de poder, los primeros ministros, hay monarquías, hay gobierno del presidente, hay una variedad de formas de gobierno, pero que mantienen la calidad de vida y mantienen las libertades ciudadanas. Entonces, muchas veces el gobierno puede ser de corte ideológico diferente, pero el ciudadano sigue recibiendo sus mismos beneficios, sigue creciendo y no le perturba su crecimiento individual y de su familia y de su trabajo y sus libertades. El problema no, la pregunta que usted me hace es, en 1989, acuérdense que había la perestroika, había el problema en Rusia, se desmembró la Unión Soviética en varios países, Alemania se reunificó, los rusos entraron en una depresión económica y la corrupción y los problemas políticos internos no les permitían
mantener un satélite político en América y decidieron dejar a Cuba como mantenimiento. O sea, que sigue adelante tú con tu Fidel Castro, pero no recibe más dinero mío. Estamos asociados en la inteligencia, estamos asociados en la orientación ideológica, estamos asociados en lo que queremos en América Latina, pero no te damos más dinero. Cuba quedó aislada, ni los americanos por un bloqueo, ni otros países de América Latina también porque tenían muchos problemas económicos, se dedicaron a ayudar a Cuba. Vino Fidel Castro con la habilidad, después de casi 50 años o 30 o 40 años en el gobierno, conociendo la idiosincrasia política y social de todo el continente, porque esa habilidad sí la tiene Fidel Castro o su grupo de gobierno, vieron que en Venezuela se les abría una ventanita con el golpe militar de Chávez en el 92, pero que los embajadores cubanos en Venezuela, Hernández Curvelo y Sánchez Otero, en casi 18 años hicieron un estudio profundo de cómo era el venezolano, qué pasaba, qué ocurría, los grandes grupos oligárquicos, los grupos de interés, los empresarios voraces, los militares pendejos, me digo una palabra en el sentido que no eran militares de combate, sino militares de oficina, o éramos militares de oficina, excepto la guerra guerrillera, que Fidel Castro se elaboró vengarse de los venezolanos porque perdió. Fue el único país en América Latina que perdió brutalmente armada la penetración cubana. Entonces, ese mosaico de situaciones obligaron o llevaron a Fidel Castro a acercarse a Chávez. Acuérdense que quien pone Chávez en el poder no son los militares, es Fidel, y la población. Porque si Rafael Caldera no hubiese perdonado a este señor, a este grupo, y lo hubiese sometido a prisión y le quitan los poderes políticos, no hubiese llegado al poder. Hubiese ocurrido otra cosa seguramente, pero esto no hubiese ocurrido. Correcto. Y en esa pelea política, en esa pelea por el poder entre los adecos y covellanos, entre Pérez y Caldera, Gonzalo Barrios y Eduardo Fernández y todos esos políticos de altura en esa época, quedaron desnudos con la llegada al poder de Chávez y perdieron la iniciativa porque el pueblo, y les repito, ellos penetraron hábilmente la estructura social y la estructura militar. Y después de que quiero reforzar esto, porque Venezuela, para salir de este problema, tiene que buscar la unificación social de los ciudadanos y militar, con todo lo malo que puede estar ocurriendo. Pero es la única manera que nosotros podemos reorientar políticamente y socialmente el país para buscar una salida lo más pacífica y menos traumática posible. Porque la sombra de la violencia, la sombra traumática circula o flota sobre la cabeza de todos los venezolanos. Por lo que está ocurriendo, la anarquía, el Estado anómico, no hay Estado de Derecho, el asalto de los grupos armados, la policía robando, los militares robando, narcotráfico, los ministros robando, en la Asamblea Nacional, homosexualismo y una cantidad de cosas raras ahí ligadas a la política, que en lugar de vivir su vida como de género, como les interesa, o sus problemas de género, como les parece, que cada quien tiene derecho a escoger lo que quiere y ser como quiere, pero no llevar al campo de la política y el campo del gobierno y el campo de la obligación, dependencia de personas con esas taras sociales o esas maneras, esas conductas. Entonces todo eso conforma un escenario, una sopa de letras, que tiene letras de todo tipo repetidas. Entonces esa situación tenemos que verla con mucha seriedad, que lo que yo le dije la vez pasada, que no puede ser con improvisaciones, sino con cosas bien pensadas, sentado, no unión, que yo estoy sentado a lo tuyo porque yo soy tu amigo y tú eres el esposo de mi hija, o yo soy el abuelo de tus hijos, o yo soy el jefe de tu oficina. No, o sea, no es la unión que yo quiero, que yo digo. La unión es una unión estratégica para avanzar en la búsqueda de las soluciones. Respetando la individualidad. Vicealmirante. Dígame. Perdón que le interrumpa, quiero hacerle una pregunta. Usted habla de unión y de que ahorita, ahora en estos momentos en Venezuela, pues hay muchos traumas, cicatrices y mucho odio y violencia en la mente de los ciudadanos por todo lo que ha sucedido. Mi pregunta es, ¿cree usted que esto puede llevar a una
a una, por ejemplo, una explosión social donde va a haber mucha violencia? ¿O cree usted que va a ser como el caso de Cuba, que la gente se va a seguir resignando y se va a seguir acostumbrando y simple y sencillamente pues no se van a rebelar en contra del régimen? ¿Cuál cree usted que sea el escenario más factible para como somos los venezolanos, para la Venezuela de hoy? Yo se lo voy a graficar de una manera simple y bueno, lo más sencillo que yo puedo. Tiene razón su pregunta y es una preocupación día a día creciente. Uh-huh. Eso se llama en política la entropía política. Cuando usted coloca, la entropía es cuando usted hierve el agua o líquido a sobre alta temperatura, las moléculas de ese líquido comienzan a saltar, comienzan a desprenderse, comienzan a hacerse individuales por el calor. El calor las separa, el agua hirviendo, él la pone a hervir, la molécula de agua comienza a desprenderse y se convierte en vapor. Pero lo que queda dentro es una ebullición hasta que la molécula salta y salta y salta. Bueno, y las sociedades, apelando al concepto de entropía política, es recalentamiento. Ese recalentamiento hace saltar a los ciudadanos, las organizaciones. Como las sociedades anomia, desorden, como la venezolana en estos momentos, reaccionan no unidas, reaccionan individualmente por sectores, clases sociales, grupos de interés, grupos que pasan hambre, mujeres, hombres, niños, adolescentes, el barrio tal contra el barrio tal, la organización tal contra tal organización. O sea, esa anomia colectiva creciente es lo que yo llamo la entropía, o sea, se llama entropía. Uh-huh. Bueno, de un análisis mío tomado de la ciencia política. Entonces, eso ocurre. ¿Qué significa? Que los gobiernos tienen que buscar la manera de evitar que esa anomia se haga masiva. Y el gobierno hace su trabajo populistamente, reparte comida, reparte teléfono, le regala carros a los barrios, a los líderes de los barrios, le da pistolas, armas a la gente, mentira, satura los medios de comunicación, evita que la gente se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Ahora lo que está ocurriendo es gravísimo, pero la gente está pendiente de comer. Sí. No le importa lo demás. Porque yo quiero comer, yo quiero la arepa, no, dirá pan, carabota, lenteja, agua, leche. Claro. A mí me contó una señora ayer que ella tiene una familia en el interior del país y tienen 25 días sin agua. Y los camiones de agua llegan de otros estados, de otros sitios, de la región, y los pobladores, en lugar de usar el agua, la sueltan, la dejan perder. O sea, no la utilizan, porque no quieren que llegue a los sectores que contratan esos camiones de agua. Imagínate. Y así pasa con la comida. Sí. Han volteado camiones y matan al chofer, el chofer se mata o se golpea en el momento en que salta en el camión y la gente no los atiende, no los socorre, y la policía no se mete, la Guardia Nacional tampoco. Entonces es un pueblo que está en desbandada. Sí. Yo no creo que lleguemos a una guerra civil, yo no creo que sea pacífica, yo no creo que el gobierno controle esto. Sí. Para eso, y se lo dije también en otra entrevista, nosotros necesitamos organizarnos y tener un liderazgo fuerte. Un liderazgo fuerte no significa que es el palo. Un liderazgo fuerte me refiero yo a que tenga convicciones y convenza con su liderazgo el camino a recorrer. Bolívar tiró el decreto de la muerte. Es un liderazgo fuerte. ¿Pero por qué lo tiró? Porque necesitaba que los traidores a la causa libertaria se unieran a la causa libertaria. Y al que no se unía, lo sacaba, incluyendo un fusilamiento o guerra muerta. Entonces, yo estoy trayendo ese hecho histórico a la realidad. Pero si nosotros tenemos un liderazgo fuerte, que le transmita confianza, que le transmita credibilidad a los ciudadanos, que no capture esas moléculas ciudadanas que están sueltas, que están en ebullición y controle la temperatura interior, sí. Eso se va, como dicen, se va de madre, o se podría ir de madre. Y es una violencia donde no hay liderazgo para frenarlo, solamente queda la acción fuerte militar. Pero entonces, perdón, adelante. Y si yo sé, como he dicho, yo no sé, yo presumo, o mi escenario es que va a haber violencia, y sin liderazgo podría ocurrir la intervención militar,
puedes evitar eso uniendo militares y civiles para que no se produzca el evento. ¿Por qué no negociar? ¿Por qué no negociar? ¿Por qué no acercarnos? Ok, ahí eso me lleva a la cívico-militar. Vamos a poner pausa ahí y antes de entrar en ese tema, para explicarles a la audiencia de Café con Leche 2118. Entonces, la entropía política vendría siendo como lo que pasó cuando cayó el muro de Berlín, como escribió Václav Havel, que fue el primer presidente de Checoslovaquia tras la caída del muro. Entonces, en ese caso, la entropía política fue positiva, porque la gente, pues, esas moléculas cuando se unieron, pues esa energía la sumaron para liberarse y tumbar el muro. Ahora, en Venezuela... Fue canalizada. Correcto. Fue canalizada con liderazgo, la voluntad social. Correcto. Ahora mi preocupación en Venezuela es que, como usted mismo lo ha dicho en reiteradas ocasiones, no hay líderes. Entonces mi temor, creo que el temor de muchos, es que esta entropía se dé en contra de ciudadanos contra ciudadanos y que no lleguemos a nada, sino más bien sea una simple pues masacre y no lleguemos a nada. Entonces ese es mi temor. Entonces de ahí, ahí vamos a hablar un poquito de la cívico-militar, pero quiero hacer una pausa porque tengo una pregunta más antes de eso sobre lo que estábamos hablando al principio de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo y cuándo se produce la conspiración militar y por qué? La conspiración militar comienza en el país. Desde que yo era teniente, te voy a decir 1975, 1977, 78, 80. Porque yo en el año 78 fui becado a estudiar en California y regresé en el 84. Cuando yo regreso, cuando yo estaba en Venezuela, los vecinos en la calle, las personas que me veían cuando yo me uniformaba, porque escasamente yo andaba uniformado, porque soy de la flota, era de la flota y en la calle el uniforme blanco muy poco se usa. Y el uniforme de navegación menos. Entonces pero los vecinos me ponían en el carro, en el vidrio del carro, golpe ya, Marino, queremos golpe, no queremos más Adeco ni Copellano. Y me paraban en la calle y me invitaban a reuniones para asociarme con personas que estaban conspirando, y yo siempre les saqué el cuerpo. Me fui a estudiar por razones de formación profesional, me gané una beca y cuando regresé me encontré que la cosa estaba peor. O sea, 78, 82. Resulta que la conspiración militar, como cooperación militar, comienza en 1983, a raíz del Viernes Negro. Muchísimo antes de Chávez, muchísimo antes de Chávez. Muchísimo antes. Chávez era parte de la cooperación. Chávez era teniente. Él estaba conspirando, pero era incipiente esa cooperación en la Academia Militar, 75, 78, etcétera. Entonces comienza un movimiento donde las fuerzas marxistas en Venezuela, la izquierda comienza a coquetear con los militares jóvenes. Los partidos políticos dejaron de cuidar la institución militar. Yo me digo cuidar en el sentido de que no se violaran los conceptos éticos y morales de la institución que la mantiene cohesionada. Comenzó a perderse el profesionalismo. La relación civil-militar fue de dependencia y de ¿cómo le puedo decir? De presencia en militares que no eran los mejores propiamente dicho. Comenzaron a romper la jerarquía militar y el liderazgo. Comenzó el oportunismo militar, el populismo militar, el ADECO que invitaba a su casa a los militares a jugar dominó, o el copellano, o en una hacienda en Apure, o en Maturí, o en Monalda, en Guárico, se hacían reuniones entre militares y civiles con palos y para decirlo coloquialmente, con palancas, en vez de ser por jerarquía o por profesionalismo, por palanca. Comenzó a funcionar la palanca política en función del partido. El militar que es apartidista se hizo partidista silentemente, tenía una preferencia silente hacia los Adeco y Copellanos, y así se movía la estructura militar. Cuando hay un cambio de gobierno y un cambio de sistema político, o sea, de ideología, Adeco y Copellano cambiaban el alto mando militar, cambiaban los generales, ascendían los que eran por los Adeco, ascendían los que eran por Copellano, y entonces eso fue resquebrajando la estructura superior de las Fuerzas Armadas. La estructura superior, por debajo están los conspiradores naturales, Chávez y su grupo, el ejército.
Y como el ejército es la fuerza de control territorial, todos los políticos y todas las instituciones y todos los empresarios y todos los periodistas se fijaban solamente en el ejército, pero la Fuerza Armada nuestra tiene Guardia Nacional, Aviación y Marina. La Marina y la Aviación eran muy cercanas en cuanto a funciones y tareas, no estábamos en la política. Nos descuidaron y nos metieron en la política también. En 1983 comienza la conspiración interna siguiente. Entonces los cuadros subalternos, eso fue permeando y llegó un momento en que los empresarios y medios de comunicación querían optar por el poder también. Y comenzó la cooperación en los estratos superiores de la sociedad. Medios de comunicación divulgando a la Fuerza Armada, medios de comunicación divulgando a los partidos políticos, el famoso barraganato, el famoso La Querida, era cierto de paso, y La Querida y la cosa, y toda la cantidad de cosas que ocurrieron, desmejoraron la estructura militar y le hicieron proclive al rechazo al sistema político que teníamos. Y ahí donde irrumpe Chávez con una conjura civil militar para casa en el golpe, va preso, pero la estructura civil siguió conspirando para tumbar a Pérez, y era que estaban tumbando el sistema democrático porque estaba agotado y no había sido reenergizado, reconstruido, revisado. Claro. Los cambios estructurales que requería la democracia venezolana en cuanto a la actuación de los hombres, la corrupción, el aprovechamiento grosero de los recursos del Estado, la falta de respuesta social a los ciudadanos, la demanda social de calidad de vida y habitación, seguridad y estudio y trabajo, eso no se daba. Entonces tú tenías que tener un carnet blanco o te dan la pintura para que pintara tu casa de blanco. El llano copellano te dan pintura verde. Entonces es la utilización del ciudadano. El ciudadano se acostumbró a que le dieran por interés político y se cuadró con los intereses políticos. Se cansó de eso porque tampoco tuvo respuesta. Destruyeron la Fuerza Armada, llegó Chávez. Y el juego ya estaba listo. Ya estaba la estructura política y social que estaba desvencijada. No habían partidos, no había liderazgo, no había instituciones, los diputados estaban desquebrajados, el Tribunal Supremo no funcionaba, el Poder Civil estaba muy desmejorado, las peleas internas de los partidos, la denuncia copia de corrupción. Bueno, entonces la sociedad tiene que buscar su salida. Y la sociedad venezolana hábilmente, para mi manera de ver, buscó la salida del comandante candidato. Y escogió al comandante candidato. Entonces esa sociedad se enfocó, se alineó con el nuevo presidente con la esperanza de cambio. Esa esperanza de cambio se fumó y luego se muere. Y nos colocan de presidente a un señor sin la capacidad intelectual ni personal para dirigir el país. Un país en crisis, un país en desbandada. Y ahora lo que nos queda, ¿cuál es la salida que hay? ¿Es la salida electoral? El gobierno la cierra. ¿Es la salida de la renuncia? No va a renunciar. ¿Es la figura del golpe? No hay opción de golpe. ¿Qué le queda al ciudadano? Irse a la calle, hambre, inseguridad. Y eso es lo peligroso, lo que usted acaba de decir. Eso es lo delicado porque no sabemos en qué momento irrumpe de una manera explosiva o se desencadena una secuencia de eventos que nos llegue a un estado de anomia donde nadie respete a nadie desde su casa y en la propiedad privada, porque la propiedad privada de este gobierno la destruyó. Correcto. Entonces resulta que los valores éticos legales se rompieron, donde el liderazgo no existe, los intereses de poder que si no están unidos no logran el efecto social de reconstrucción del país y político. Y el país empobrecido, sin dinero, pasando hambre, sin comida, humillado, cansado, debilitado en su condición de ciudadano para crear y producir, donde la familia no tiene futuro, donde el niño no tiene comida, donde el hombre que se casa no puede hacer y la mujer que se casa no puede tener familia porque no tienen cómo comprar un apartamento, vivir bien, trabajar, producir para crear familia y generar riqueza. Todo eso se perdió. Correcto. Y el ciudadano, así sea maleducado, así sea poco letrado o iletrado, y tenga pocas expectativas, busca siempre vivir bien, o lo mejor que pueda. Entonces le llevan unos apartamentos que son unos ranchos
sin ventilación, sin ventana, hacinado. Claro, está mejor que en el barrio, donde no había no servicio, necesariamente, agua porque eléctrica. esas zonas son bastante, por lo que entiendo, esas zonas, esos apartamentos que el gobierno da, esas áreas son completamente violentas y muere mucha gente en esas zonas, entonces no... Bueno, son violentas porque, sí, claro, son violentas porque la sociedad no tiene la respuesta a lo que está buscando. Como no se la da el gobierno ni la pueden conseguir con el trabajo, la busca por la vía de la violencia. Entonces los barrios es violencia, los niveles socioculturales bajos, y ahí no hay condiciones de freno ético. Correcto. Para esas personas. Le quitan un zapato, le quitan una cadena, le quitan el carro, violan a una niña, violan a un muchachito, se meten en una casa, violan a la señora, le caen el golpe al marido, matan al esposo. O sea, esa violencia que creciente que es la sociedad, igualmente es un insumo de la entropía, que yo digo política, que hay en Venezuela. Y no Venezuela porque es nuestro país. Correcto. Porque también puede haber en otros sitios, pero por lo menos en Venezuela existe eso. Entonces, nosotros estamos en una situación de alta volatilidad, de elevada volatilidad, donde no sale el bombero con la manguera para que apague el incendio, donde no hay el hombre que quite el monte seco para que no se prenda, ni hay el líder político que calme y controle la sociedad, no prometiendo, sino haciendo racionalizar la demanda social. Correcto. Vicealmirante, quiero volver a un poquito a la salida. ¿Cuál sería nuestra opción? Porque usted comentó que, bueno, no hay opción para un golpe, no hay opción de ir a elecciones. Entonces, ¿qué opción nos queda? Sería una cívico-militar. La Fuerza Armada de Venezuela, hoy por hoy, está integrada por alrededor de 950,000, más o menos, miembros. De estos miembros, ¿cuál es el porcentaje que cree usted que apoyaría una cívico-militar? Vamos por partes. La salida no es cívico-militar. La salida cívico-militar, o mejor dicho, la transición cívico-militar es producto de una gran crisis, donde las fuerzas sociales se ponen de acuerdo y buscan una transición para no acabar con lo que esté todavía vivo, que esté todavía bien. Entonces, las soluciones pueden ser, el escenario puede ser electoral, que ya sabemos más o menos cuál es el resultado. Uh-huh. Renuncia el presidente, que ya sabemos cuál es el resultado, uh-huh. Y eso nos llevaría, si se produce, nos llevaría a una transición política negociada. Uh-huh. Si es una revuelta social, podría ser muy reprimida, se impone el Estado, la fuerza y el poder totalitario del gobierno, y reduce la sociedad a un costo de muchas vidas. O puede ser una explosión desencadenada y limitada a nivel nacional que no haya manera de controlar. Uh-huh. Y entonces es una gran crisis política que necesita catalizadores o necesita retardadores para que no se haga destructiva. Y esa destrucción solamente la pueden parar una sociedad organizada y una fuerza armada estructurada, identificada con su misión. Ese no es el caso ahorita de la Fuerza Armada, pero van a tener que asumir ese rol, porque no hay liderazgo político que controle las masas en efervescencia. Ya hay un Estado de anomia, no hay Estado de derecha, no hay credibilidad, entonces tiene que haber la fuerza pública que intervenga. Pero para que esa fuerza pública intervenga tiene que salir del gobierno actual, o por lo menos que negocie. Entonces ahí entramos a una transición política. La transición política tiene que ser por una junta cívico-militar, una junta de gobierno. Esta junta de gobierno puede estar integrada en tres maneras: totalmente civil, totalmente militar o una combinación civil-militar. La más recomendada es civil-militar, donde haya permanencia civil sobre lo militar y la junta, de manera que las decisiones políticas sean de mayor oxígeno democrático civil que el oxígeno militar, que como usted sabe y todos sabemos es más represivo que democrático. Entonces, la Junta Cívico-Militar tiene que estar primero respaldada por la sociedad y protegida por los militares,
porque después que llegue la transición, cuando llegue, las fuerzas emergentes del gobierno, armadas y preparadas para irrumpir violentamente, van a actuar, o podrían actuar, y al actuar tiene que haber una fuerza equivalente que la controle. Esa es la función que yo quiero que cumplan las Fuerzas Armadas en la transición política: proteger a la Junta y a la transición, y darle garantía a los venezolanos que buscan una salida democrática o un retomar del rumbo democrático, que pueda avanzar en esa dirección ante las amenazas que van a quedar en el camino: pobreza, marginalidad, Estado arruinado, terrorismo selectivo, anomia política, anomia social. Todas esas amenazas no son contra los ciudadanos, son contra la transición que está buscando enrumbar el país, o que podría estar buscando. Es la necesidad de enrumbar el país para que salga de donde está metida en estos momentos. En ese escenario tienen que participar las Fuerzas Armadas, cualquiera que sean, en apoyo a esa Junta de Transición. Y si yo tengo un militar en la Junta de Transición, yo le asigno a un militar esa tarea: organízame las Fuerzas Armadas, protégeme a la sociedad y protégeme el desarrollo de la transición. Lo que espero que yo recurre en la mayoría cubana, se encargó de construir la democracia con los sectores civiles. Si no Fuerzas Armadas, el papel de control interno, de luchar internamente por esta contaminación cubana. Y eso se logró en 15 años, fíjate. Nosotros estamos en una situación delicada. La ecuación tiene que ser ciudadano, sector político, crisis, junta de transición cívico-militar, y que los ciudadanos se organicen y los partidos se organicen para elecciones, y tan pronto el país esté listo para elecciones, y de elecciones para elegir nuevamente un tránsito definitivo hacia la democracia. Esa transición puede ser muy corta, de acuerdo a los intereses, y puede ser muy larga. Eso depende de los hombres, depende de la sociedad venezolana, no depende de nadie lo puede predecir. Escucho lo digo, no, vamos a transición y en 3 meses de elecciones. Eso está equivocado. Eso está trabajando en función de sus intereses, no en función de lo que realmente puede ser la salida más conveniente para los venezolanos. Ya estamos en una crisis, ya estamos en una situación delicadísima, ya estamos en una posición de ruptura del tejido social y de la estructura de lo que era la nación y la República de Venezuela. Ya el Estado no existe, el Estado es Maduro, el Estado es el Castro, el Estado es el Tribunal Supremo de Justicia, el Estado son las turbas armadas en la calle, el Estado son los ladrones, los narcotraficantes. El Estado desapareció, no existe el Estado. Así es. Hay una constitución, hay una institución que nadie respeta. Sí. Nadie. Entonces esa institución tiene un Estado social de derecho y justicia. Dígame cuál es lo social, cuál es lo derecho y cuál es la justicia. En ese Estado definido en la Constitución no existe. Exacto. Entonces no podemos seguir repitiendo como los loros una situación que es falsa, que no es cierta. Al venezolano hay que decirle la verdad: señores, estamos metidos en un problema grave y ustedes son la solución, unificados, orientados, y que tengan paciencia para curar la enfermedad. Usted va a un hospital y tiene un problema en la pierna y le dice, mire, se la vamos a cortar, pero si usted hace el esfuerzo y se cuida, le salvamos la pierna. Bueno, usted hace el esfuerzo por salvar la pierna. Sí. Si usted dice, córtenmela, bueno, usted es radical y le corta la pierna. y pongo un ejemplo. Y así es la parte social. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo todos los venezolanos y entendemos que para transitar por este desierto necesitamos el apoyo y la protección militar para que la transición sea efectiva lo más pronto posible y no traumática, entonces ¿quién nos va a defender? Tenemos a los cubanos que quieren meterse en Venezuela, tenemos a los iraníes en Venezuela, tenemos a los chinos que con su cuento de expansión económica y la globalidad están metiendo su grupo político en el país, pero su tendencia socialista la tiene. Igualmente los rusos, sí, vamos a la FAP, pero están metiendo sus corrientes militares e ideológicas en el país. Hay por ahí una especie que está circulando que ya está negociada la FAP petrolífera del Orinoco, y que Capriles podría ser el presidente por designación en los próximos 4 años, designado por el gobierno. O sea, hay una cantidad de rumores que yo no creo que sean ciertos, pero de ser ciertos son dantescos. O sea, siguen trabajando sin considerar a los venezolanos, sin considerar a los ciudadanos.
Y eso es grave, gravísimo. Sí, correctamente. Y bueno, no, a contrario al ejemplo que usted dio de la pierna, no podemos cortar a los ciudadanos podridos o malos corruptos, por decirlo de alguna manera, y separarnos, porque entonces vamos a caer en lo mismo del muro de Berlín. Hacemos un muro y los chavistas y los que están con el gobierno de aquel lado y nosotros de este, pues por un lado sería no sé, una solución, pero no sería una buena solución. Solución no hay hasta que usted no llegue al término. Exacto, entonces ahorita usted perdón que lo interrumpa, vicealmirante, usted comentaba que, ir a elecciones y ahí podría empezar una transición. Entonces, este 6 de diciembre, que se celebran las parlamentarias en Venezuela, pues hay muchas esperanzas de que la oposición gane porque, pues, según encuestas, somos mayoría. Entonces, si eso pasa, y como ya sabemos que el CNE y TVSAI son muy del gobierno, muy del PSUV, y de repente lo más probable, el 99.9% nos indica de que ellos no van a respetar los resultados y van a hacer trampa. Entonces lo correcto sería que el pueblo saliera a reclamar esto y entonces ahí es cuando tal vez pudiera suceder esta implosión de la que hablamos, y ahí entonces entraría la acción de los militares, que me lleva a la pregunta que le hice: ¿cuál porcentaje de los militares hoy por hoy cree usted que nos apoyaría y nos protegería en contra de los ataques del gobierno? Sí, yo entiendo. Hay una cosita que queda en el aire en su análisis. En esto no coincide yo con usted, pero yo quiero colocar los taquitos Lego o las piezas de rompecabezas que no desdibujen la figura. La figura de todos los venezolanos es ir a una transición saliendo de una grave crisis que nos permita avanzar hacia lo que nosotros queremos como país y gobierno. Democracia, igualdad, derechos civiles. Eso es lo que queremos. Tenemos que avanzar hacia allá, apuntar hacia allá. El destino mío en el mapa es ese. Pero para llegar allá tengo una cantidad de obstáculos, tengo que superarlos. Ahora bien, la Fuerza Armada es un factor importante a considerar. No es el único, pero es un factor importante. Y las Fuerzas Armadas están desmanteladas. Usted me dijo que eran 900.000. No, las Fuerzas Armadas no llegan a 100.000. La Fuerza Armada venezolana. El ejército, particularmente, que cuando yo me fui de la Fuerza Armada eran como 60.000 hombres equipados y entrenados. Ahora no llega a 30.000. Imagínese. Entonces esta información que yo tengo está mal. La aviación, que tenía la mejor capacidad bélica y militar de América Latina, no llega a 400 oficiales. Imagínese. La Armada, que éramos 2.500, no llega a 1.200. La Guardia ha crecido mucho, que es la fuerza represiva. Sí, la Guardia. Y el gobierno hábilmente ha colocado en la cabeza de los guardias nacionales la capacidad represiva para que el pueblo rechace a la Fuerza Armada, a la Guardia Nacional, y en un momento hay que eliminarlas. Que eso es lo que va a ocurrir. Sí. Y estos generales y militares de ahorita no se dan cuenta que la estrategia de los cubanos es la misma que ellos aplicaron ahí y que están aplicando Salvador ayer en Chile con la Fuerza Armada chilena. Lo que pasa es que en Chile la Fuerza Armada no se la calaron, en Venezuela sí. Entonces, al final, la Fuerza Armada desaparece y quedan las milicias. Imagínate. Y la milicia es un cuerpo civil que sí ha crecido. Son más que los militares ahorita. Wow. Pero no son militares, no son Fuerza Armada. Y el error de los políticos es haber aceptado las milicias siendo inconstitucionales. Wow. Cuando yo acepto a las milicias en los centros de votación, en las calles patrullando y como Fuerza Armada, yo estoy aceptando la violación de la Constitución. Y por eso que yo digo que la Constitución la viola el gobierno y la oposición al negociar cosas que son innegociables a la hora de la estructura jurídico-política del Estado. No es la del partido, no es la de mi interés, es el Estado el que está en juego. Con el Estado, entonces el Estado. Entonces, la reacción de ellos será que sea.
Pero tiene que ser una combinación civil-militar, donde los militares no salgan a disparar, los militares desconozcan al gobierno. Y como el presidente sabe que los militares lo van a desconocer, o el presidente no, el sistema de gobierno, está preparando los grupos armados, está preparando sus milicias. Entonces, y esas milicias son las... El enfrentamiento sería entre colectivos y las Fuerzas Armadas de Venezuela. Que, no, yo no creo que haya enfrentamiento a la larga, porque o sea, el enfrentamiento primero es colectivos armados, milicianos, contra ciudadanos en expresión social pública. Wow. Eso sería, ahí las Fuerzas Armadas no pueden permitir eso. Correcto. No pueden aceptarlo y hay que presionar para que los militares entiendan que en ese escenario tienen que intervenir, desconocer al presidente, como pasó con Pérez Jiménez. Pérez Jiménez, del 1 de enero del 58 al 23 de enero, los militares le dijeron al presidente, mire, váyase, porque ya no hay manera de aguantar su gobierno. Y Pérez Jiménez se fue. Bueno, fueron los militares que le dijeron no fueron los políticos, ni fue el cura, la iglesia, claro, todo eso contribuyó, pero al final los militares le dijeron, mire, tiene que irse. ¿Qué pasó con Pinochet en Chile? Cuando El Salvador, con los Patricio Aylwin, hablar con los militares, y los militares le dijeron, sí, vamos a un plebiscito, y si usted pierde, váyase. Ya cumplimos la misión. Bueno, pero como usted decía, Pinochet se fue. Vicealmirante, como usted decía, hay muchos rumores urbanos que hablan de una transición negociada, que se rumora que ya altos mandos militares le han puesto un ultimátum a Nicolás Maduro para que renuncie, pero no necesariamente para irnos a una democracia o a una mejor Venezuela, sino, como usted lo decía, para montar a un títere como Capriles o seguir en lo mismo, pero un poco más disfrazado. Entonces, como hablábamos al principio, no podemos reconstruir un país en escombro y basura, hay que limpiar. Yo le dije la vez pasada y le repito hoy, la política es el arte de la negociación. Pero en esa negociación usted no puede obviar al ciudadano. Correcto. Toda negociación que en momentos de crisis como la que estamos viviendo en Venezuela se haga a espaldas del ciudadano, fracasa. Correcto. Si Capriles, si López, si Romario, si Iván Carratú, si Ledesma, si María Corina, si cualquier persona pública, yo no me estoy poniendo al nivel de ellos, ni mucho menos, estoy diciendo un nombre para involucrarme en el problema. Cualquier persona que negocie y la sociedad no esté al tanto y no le guste, ese negocio fracasa. Usted le invita a una fiesta, usted disfruta su fiesta, divierte, pero cuando le ponen la comida y no le gusta, usted no se la come. Sí, correcto. Y si lo ponen una música que no le gusta, usted la baila, no la disfruta. O se va de la fiesta. Si se lo ponen en una mesa que esa gente no cuadra con usted se para y se va por otra mesa. Sí, entonces, esa reacción de la sociedad te va a presentar en cualquier momento si se negocia a espaldas de la sociedad. Bueno, esperemos, porque por lo que hemos visto hasta ahora de la nueva generación en Venezuela es que son muy pasivos y aguantadores. De verdad que han aguantado demasiado, porque esto de aguantarse, que señor, por ser elegante, Nicolás Maduro, se haya montado como se montó arbitrariamente, ilegalmente, y ya tenga 2 años en el poder, realmente no habla muy bien del ciudadano. Pero volvamos a la cívico-militar, rápidamente porque se nos acaba el tiempo. 2 preguntas que realmente vendrían, van de mano a mano. ¿Cuál sería el rol específico de las Fuerzas Armadas hoy y cuál pudiera ser su rol en una transición política por venir? Punto A. Punto B. ¿Cree usted que el general en jefe y exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, es la salida, por llamarlo de alguna forma, a una cívico-militar? ¿Y qué le hace pensar esto? Bueno, vamos por partes, y rápidamente también, porque tengo un compromiso ahorita. Es lo siguiente. Yo la palabra solución y salida no la uso normalmente porque en mi caso no es solución ni es salida. Es el arreglo de las fuerzas políticas emergentes en el país para que se pueda combinar
algo negociado. Algo negociado que no va a ser una solución inmediata que la gente quiere o que espera, pero hay que negociarla. Y esa negociación hay que venderla con firmeza y con credibilidad. ¿Qué esperaría yo de los militares en estos momentos? Primero, que se desprendan del gobierno y regresen al marco constitucional. Primero. Segundo, que desconozcan cualquier orden, cualquier instrucción donde el Estado, el gobierno venezolano, ilegítimo, no ilegítimo porque es colombiano, ilegítimo porque se salió del marco constitucional, se salió del esquema jurídico político que los venezolanos votamos y queremos. Al salirse de ahí es ilegítimo, ilegítimo de ejercicio. Entonces, que los militares entiendan que ese señor o cualquiera que pongan ahí, bajo este esquema de gobierno, no pueden llevar a la Fuerza Armada a enfrentarla al ciudadano, como hasta ahora han sido. Que ellos tienen que reflexionar, hacer un alto. No seguimos en esto, presidente. El presidente verá qué hace. Y si me quieren utilizar para ser represivo y asesino, no. Correcto. Mi función no es esa. Mi función constitucional es la defensa del territorio, de la nación y del ciudadano. Correcto. Y ayudar al control interno. Eso es lo que yo quisiera de la Fuerza Armada ahorita. ¿Qué puede ocurrir? Que esta situación de crisis se reviente, explote, la entropía nos lleve a una explosión, no social, una explosión institucional, que todos se conviertan, que todo se desborone, que no quede nada parado. Y en ese derrumbe, la institución militar y la Iglesia Católica, que son las que están más o menos organizadas, asuman un control social, no para gobernar, sino para mantener un equilibrio donde la violencia no se salga del cauce, nos lleve a algo mucho más grave, mucho más desastroso, ¿verdad? ¿Qué le recomiendo yo a los militares? Y ahí me hago una autocrítica. No hay militar eficiente solo, no hay militar comandante solo si no tiene una estructura que lo sostenga para el mando militar, para conducir la guerra, para conducir la defensa de la nación, etcétera, etcétera. En este caso, en ese cuerpo general almirante no consigo ni veo el liderazgo suficiente para poder buscar un equilibrio en caso de un estallido de la violencia, un estallido de la violencia. El general Rodríguez tiene sus fallas, indiscutiblemente se tiene. Yo se las critiqué en una carta pública, pero yo veo que el general Rodríguez tiene una ascendencia en los militares activos de la Guardia y del Ejército Nacional. Entonces, si hay esa posibilidad y hay esa credibilidad en el general Baduel, yo lo veo como una figura importante en un proceso de crisis y transición, porque me interesa aglutinar a las Fuerzas Armadas para defender la transición. Entonces yo creo que él es la solución. He hablado con él en varias oportunidades y hemos tenido debates importantes desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal de la institución. No es que estemos de acuerdo, sino estamos orientados hacia lo mismo, cada quien con su manera de ver el problema. Pero si se logra que este señor, acompañado de civiles, 2, 3 civiles de credibilidad, asuman un liderazgo, él se apoya en los militares, en el liderazgo que mantienen los militares, a pesar de sus fallas y sus errores cometidos, porque aquí todo el mundo ha cometido errores. Teodoro Pekov, Américo Martín, Rafael Caldera, los adecos, los copellanos, los chavistas, Chávez, los militares, los generales, Iván Carretú, todo el mundo ha cometido errores. Entonces el error no es para execrarme, el error es para buscar la combinación de factores que me ayuden a salir de la crisis. Y si este señor puede colaborar, tiene cómo hacerlo, y le damos la confianza para que lo haga, acompañado de civiles, ¿y por qué no lo voy a buscar? Voy a esperar que la broma explote y se reviente el país y una matazón, y después decía, ok, venga para acá, señor, ayúdenos. No, eso hay que evitarlo antes. Correcto. Y se negocia, mira, tú vas a intervenir, tú vas a ser investigado por los canales tales y tú vas a rendir cuenta de lo que tú hiciste. Igualmente todo lo que tenga la oposición, tú te metiste a negociar con el gobierno y tú hiciste el viaducto Caracas, tú hiciste el puente sobre el lago, hiciste el puente, robaste, acabaste con el aparato productivo, fuiste maestro, ministro, ok, rinde cuentas. ¿Qué hiciste? La Constitución por delante. La violaste, paga. Y de acuerdo al daño, tú tienes que pagar. Si nosotros no hacemos esa es la culpa,
nosotros no hacemos esa racia, para decir una palabra, equilibrando la mesa, la superficie de la mesa, entonces en la mesa tú no puedes poner ningún plato porque te voltea. Tú tienes que tener una plataforma inicial para arrancar. Esa plataforma hay que buscarla con un equilibrio de las fuerzas opositoras. Allí entran todos los políticos. Los políticos tienen su espacio. Bueno, organicen sus partidos, desarrollen su tesis política que va asociada a un proyecto económico, social, y presentar al colectivo tu propuesta. Si el colectivo te la compra, bueno, lánzate a las elecciones y gana. Ahora, después que gane, tiene que cumplir con esa vaina. Correcto. Si no lo cumplen, sale del poder. Bueno, entonces entramos en otra crisis. El problema es la sumatoria de todas las fuerzas sociales emergentes que tienen que intervenir en la transición, incluyendo a algunos del gobierno. Pues usted no puede borrarlo del mapa. Sí, correcto. No puede desaparecerlo. Tenemos que convivir con los que se puede convivir y como usted decía, los que hicieron algo mal como violaciones de derechos humanos, pues ellos tienen que responder por eso, etcétera. Todo en orden. Pero que rindan cuenta. ¿Cuántos militares no han cometido el ilícito de traición a la patria? Bueno, tienen que rendir cuenta a los tribunales de la nación. Correcto. Pero volviendo al tema y los políticos también, volviendo al tema del general en jefe Raúl Isaías Baduel, lo que hay que aclarar para la audiencia es de que él lo que restituyó fue el hilo constitucional, porque mucha gente le achaca que él regresó a Chávez en aquel entonces y que todo lo que pasa en Venezuela es su culpa. Entonces, claro, cuando se habla de una cívico-militar liderada por Baduel, pues la gente tiene pues sentimientos encontrados, pero creo que esa es la propaganda que se le ha hecho para destruir su figura, porque el régimen sabe el gran poder de liderazgo que él, aún estando preso en Ramo Verde, tiene sobre los militares activos y los militares retirados. Entonces es importante recalcar eso. Y bueno, como usted decía, todos hemos cometido errores. Si él ha cometido algún error, en mi opinión, creo que ya lo ha pagado bastante, no solamente con su encarcelamiento, pero también con el injusto encarcelamiento de su hijo, que no creo que sea coincidencia que ambos estén presos bajo el mismo régimen. ¿No le parece? No, claro que no. Pero déjeme responderle yo no soy defensor del general Israel. Yo no soy defensor de nadie, solamente analizo las posiciones de los hombres en el transcurso de su ejercicio profesional o su vida útil. Uno en la vida marca huellas. Esas huellas que usted marca, usted no las puede borrar. Esas huellas quedan ahí. Puede decir, si son huellas en la arena, el mar las disminuye. Ese mar que yo me refiero es la concertación o la conciliación nacional referente a él y a cualquier persona que haya cometido errores en el pasado, incluyéndome a mí. Entonces, él estuvo en la cooperación desde el año de la juramentación en Samanduere, 1975, 76 creo que fue. Después no participó en la zona militar, él no se pronunció militarmente, él se quedó en el cuartel. Correcto. Significa que no quería o no tuvo valor o no estaba involucrado en ese momento. Después nos lleva secretario privado en Miraflores, o sea, lo aísla del poder y lo pone bajo control de él en Miraflores. ¿Por qué? Porque no se pronunció y había desconfianza en Baduel, en el gobierno, en Chávez, los militares. Después, por circunstancias, lo pone comandante de la brigada de paracaidistas, que es cuando cae Chávez. El 11 de abril no se ha dicho la verdad. Los grupos políticos han engañado a la sociedad venezolana, y le digo porque yo estaba informado del 90% de lo que pasó. Y estoy informado. Hay un porcentaje que no sé porque no participé. Entonces, cuando lo que estaba planificado era una manifestación civil donde los militares iban a desconocer la autoridad del presidente y la desconocieron, Chávez se cae porque le faltó sustento social y sustento militar. Óigase bien, sustento social civil y sustento militar. Chávez lo perdió ese día. Le dice que renuncie, lo llevan a renunciar, no renunció, sí renunció, lo que sea, salió del poder. Lo que seguía era una junta de transición civil y militar. Esa junta de transición no se creó.
por factores políticos e intereses políticos de Caldera y los adeptos y los copitos del mundo. Entonces designan a Carmona presidente solo. Ya Carmona había sido escogido 3 semanas antes para reemplazar a Chávez. E iba a ser acompañado por un grupo de venezolanos que eran hasta 5. Esos 5 no sé quiénes eran, esos 4. Yo sé que Carmona era uno. Cuando yo veo que Carmona se juramenta solo, y que hay algo raro. Antes de eso yo fui al Palacio de Miraflores porque yo tenía un disquete que tenía que entregarlo con unos documentos que se habían hecho. Cuando llego al Palacio, me consigo en la puerta del despacho presidencial a Carlos Ortega. Y Carlos Ortega me dice, Caratú, me disculpa la palabra oyente, y usted, esto se jodió. Se está cayendo Carmona por la presión e incoherencia de los partidos políticos. Imagínese. 12 a las 10 de la mañana. Yo salí a llamar al presidente Pérez a Nueva York, a explicarle, presidente, esto se está cayendo, dígame con quién hablo, a quién me dirijo para buscar que este equilibrio que no existe, se busque. Ya no había chance, Carmona estaba caído. 12 de la mañana. Mientras tanto, las fuerzas civiles en la calle resistiendo los malandros o los grupos armados de Chávez o los partidarios de Chávez, los militares dando el control político del país que no apareció nunca. Tuvieron casi 3 días esperando en los cuarteles, entre ellos Baduel, y los militares chavistas sabían que no podían regresar, sabían que no tenían opción porque el pueblo lo rechazaba. Esperaron hasta que los militares de Maracay y los marinos de Puerto Cabello fueron a la brigada blindada a hablar con Baduel, a decirle, mira, tenemos que traer a Chávez porque estos políticos no se han puesto de acuerdo. Ya tenemos 2 días sin gobierno. Imagínese. Si no se ponen de acuerdo, tenemos que traer a Chávez. Entonces Baduel dijo, ok, vamos a buscarlo. Y fueron a buscarlo. Y lo trajeron. Acuérdense claramente las primeras palabras de Chávez ante el país con un crucifijo, prometiendo y diciendo que iba a cambiar, que iba a corregir. Eso fue un engaño, fue una mentira. Por supuesto. Y no las creímos. Y todavía no la estamos creyendo. Y los políticos no han sacado esa fuerza política aglutinadora de la sociedad civil para decirles no, vamos a seguir. Como digo yo, no me la calo más. Correcto. Entonces, resumidas cuentas, no fue culpa de Baduel que trajeran de regreso a Chávez, fue culpa de los políticos que no se pusieron de acuerdo. Exactamente, fue la situación de anomia que iba creciendo y se iba haciendo más inmanejable. Ya los policías no podían controlar porque no comían siquiera los policías, tuvieron casi 38 horas en la calle sin comer. Imagínese. Defendiendo las instituciones, defendiendo la propiedad privada, los negocios, las calles. Sí, casi entrábamos en una anarquía, imagínese, eso hubiera sido un desastre. Estamos haciendo una situación de anarquía en control, de no control. Pino Baduel, eso ha podido hacer un general, cualquier otro, pero para mí ahí privó la sensatez de un grupo de militares y Baduel tomó esa iniciativa y actuó y trajo Chávez. Y después que lo nombra el ministro de Defensa, lo nombra el ministro de Defensa después que él se va de baja. Porque él le correspondía 30 años de servicio en el 2006 o el 2005. Y Chávez lo nombra ministro un año más. Acuérdense del referéndum revocatorio, de transformar el Estado en un Estado comunista. Él se opuso y salió reclamándole a Chávez públicamente. Correcto. Él no duró sino un año como ministro de la Defensa. Exactamente. Y entonces lo trataron de servidor y lo meten preso. Correcto. Claro. Él ha hecho mucho más que otra persona. Hasta eso tiene 7 años preso. Correcto. Tiene los hijos presos. No es que haya pagado, sino que él ha sufrido en carne propia lo que es este gobierno. Correcto. Sí, Entonces hay que darle, no le dice la duda, sino hay que darle la oportunidad que se reivindique. Sí, correcto. Todo hombre que se equivoca, todo hombre o mujer que se equivoca busca reivindicarse. Entonces esa oportunidad está ahí. ¿Por qué no dársela? Correcto. Controlada, asociada, asesorado, vigilado, pero que pueda actuar en ayuda de lo que él construyó a crear o destruir. Sí, correcto. Si hay el perdón en la vida pública, si hay perdón en
la vida cristiana, si el perdón como factor de conciliación, ¿por qué no darle la oportunidad? Correcto, yo estoy de acuerdo con usted en todo lo que ha dicho. En lo único que no estoy de acuerdo es en lo que dice de perdonarlo o de darle otra oportunidad, porque pienso de que él es un hombre bueno. Yo no lo conozco personalmente, pero por lo que he podido estudiar y ver, se ve que es un hombre cristiano, y por lo que he podido estudiar de la historia, no fue su culpa lo que sucedió. Creo que le han achacado muchas cosas, y creo que ya cualquier error que cometió en ese día lo pagó más que con creces, con esta injusta prisión de su hijo. Ha sido torturado, etcétera. Y entonces, bueno, lo que quiero decir es que yo sí estaría de acuerdo en una cívico-militar liderada por Baduel, porque no es porque sea defensora de los Baduel ni por nada por el estilo, simple y sencillamente porque veo su liderazgo y creo que es una buena persona. Ese es mi punto, y eso es lo que necesita ahorita Venezuela, es hombres de bien, hombres cristianos, hombres de liderazgo y de buenos principios, y creo que eso lo tiene él. Fíjate lo siguiente, tiene razón, y él tiene una facultad, es un hombre serio. Dentro de todas las cosas que puedes decir de él, es un hombre serio, y como te dices, de valores cristianos, y tiene su convicción. Además de eso, la madurez. Él es un chamo de hace 15 años, y es un hombre que ha pasado por una cantidad de problemas, su familia ha sufrido, él ha sufrido, etcétera. Entonces eso hace que el hombre reconsidere su destino, su dirección. Y le pongo el siguiente ejemplo. Yo me identifico mucho con él por lo siguiente: es la primera vez que lo voy a decir, yo nunca lo he dicho, porque es algo personal, y las cosas personales a mí no me gusta manejarlas públicamente. Más, es mi apreciación, y la gente muchas veces no está de acuerdo conmigo. A raíz del golpe militar, de la conjura militar del 92, yo tuve una actuación militarmente importante en el país. Importante, muy importante. Salvé la democracia, porque salvé al presidente que los venezolanos eligieron. No el que elegí yo. Al presidente Pérez. Al presidente Pérez. Yo lo saqué del palacio y lo puse en un lugar seguro. Y después durante 2 años y medio estuve con él en ese cargo de jefe de casa militar, y en todo momento defendí al presidente, protegí al presidente de asaltos, amenazas y una cantidad de cosas que la gente no sabe, y no es el momento para decirla. Pero ¿qué ocurre? Esa noche, cuando yo llego al presidente a Venevisión y sale el presidente por televisión, si yo no estoy ahí, el presidente lo matan. Imagínese. Y si yo no estoy ahí, el presidente no sale del palacio. Yo lo saqué del palacio. Yo me recuerdo eso muy bien. Yo estaba pequeña, pero yo estaba en Venezuela y vivíamos en la esquina de Sala, justo al frente del Ministerio de Educación, que queda a pasos de Miraflores, y recuerdo pues luego que esto sucedió, haber pasado por Miraflores y ver las rejas donde se estrelló, o donde estrellaron a una de las tanquetas para irrumpir dentro de Miraflores. Eso fue bastante traumático para mí. Bueno, sí, claro, déjame terminar esta partecita, porque entonces, ¿qué ocurre? A raíz de ese 4 de febrero, cuando regresamos cuando Pérez regresa al palacio, yo regreso con él de Venevisión a las 5:30 o 4:30, 5:30 de la mañana, comienza a llegar al palacio una serie de personalidades venezolanas importantes, periodistas, empresarios, políticos, oportunistas, asaltantes de camino, una cantidad de gente ahí, Iglesia Católica, militares, en su mayoría hablando bien de los rebeldes y no hablando bien del presidente. Y claro, él estaba en su despacho dirigiendo las operaciones que quedaban militarmente para el control militar del país, pero yo estaba fuera escuchando, entraba y salía, y oía los comentarios, y la mayoría defendían a los rebeldes, y decía, bueno, ¿dónde estoy metido yo? Esta gente que se dice democrática está defendiendo a los rebeldes, están sentidos porque Pérez se salvó, y entonces el culpable soy yo, porque me decían, mi coño, almirante, usted sí tiene abrigo, ahí no deja que lo maten. Pero primero a mí en el palacio, pero después de eso yo fui atacado y yo tuve 8 meses preso. Imagínese. Y en aquel momento yo era el individuo más rechazado de Venezuela, porque había cumplido con mi misión militar
de defender la democracia y al presidente de la República. O sea que ahí usted se identifica con Baduel por eso. Entonces yo siento lo que le critica, lo que piensa de Baduel, porque en ese momento, comandante de la brigada blindada, comandante de la brigada de paracaidistas, decidió entre su amigo y compadre y el país. Y dijo, voy a buscar a mi amigo que es el presidente electo. Porque ese es el argumento de él. Ese es el presidente electo. Correcto. Y si yo no apoyo al presidente electo, yo estoy dejando de ser profesional militar. Tengan que hacerlo. Porque los grupos políticos no han asumido su posición. Correcto. La que ellos dijeron que iban a tomar. Correcto. Entonces, le están cargando a Baduel una responsabilidad que no es tal. Claro que la tiene en cierta manera, en algunos aspectos, pero no es tal. Porque las fuerzas sociales y políticas que en ese momento se habían comprometido de asumir el control del país en una transición, se echaron para atrás y dejaron a Carmona solo. Y no lo apoyaron. Entonces, ¿qué puede hacer el sector militar, Baduel o como se llame, el que sea? ¿Qué puede hacer? Tiene que buscar la paz y el equilibrio interno, porque se iba a desbordar. Y en ese desborde los militares tenían que actuar. En ese desborde hay muertos, derechos humanos, una cantidad de cosas. Entonces eso hay que evitarlo. Correcto. Y no lo evitaron. Así es, pues gracias por aclarar eso y por compartir ese sentimiento con la audiencia y con nosotros aquí en Café con Leche, vicealmirante. Y ya por último, me gustaría hacer un ejercicio de imaginación. Si usted pudiera estar frente a frente con alguien del alto mando militar en Venezuela, ¿con quién hablaría? ¿Qué le diría? ¿Y cuál sería su mensaje hoy a los militares activos y retirados? Bueno, es una respuesta difícil porque en este momento todo está desarticulado, pero inicialmente yo me dirigiría personalmente a hablar con el cuerpo de almirantes, que son las personas que yo formé, a quienes me conocieron como militar activo y que saben quién era Iván Terratú en la Armada venezolana. A pesar de que dicen por ahí que yo soy inepto, una cantidad de cosas que dicen para descalificarme, porque hay algo importante, que también primera vez que lo digo. Yo soy el único comandante naval calificado por los norteamericanos para el combate. El único. La fragata Mariscal Sucre estuvo en Cuba, que yo era su comandante, y 200 tripulantes. Entonces yo estuve en Cuba 3 meses, entrenándome con la cuarta y la quinta y la sexta flota del Mediterráneo y del Océano Índico para el combate. Imagínese. Había un barco brasilero y había el buque venezolano. O sea, los dos nos calificamos. Entonces, todos saben que de los marinos, el único calificado después del almirante Padilla en la batalla naval del lago Maracaibo soy yo. Eso es modesto, eso es a lo mejor feo que yo lo diga. No. Pero eso es un liderazgo. Después yo fui director de la Escuela Naval, jefe de la Casa Militar con una actuación destacada en defensa de la democracia. No soy de partidos, nunca me han visto a mí asociado a ningún partido. Fui director del Instituto de Defensa, fui profesor, fui agregado de defensa en Washington, graduado en la Universidad Central, graduado en IESA, graduado en California. No solamente soy marino porque me gradué en la Escuela Naval, tengo una formación académica e intelectual increíble, amplia. Increíble. Entonces, perdón que lo interrumpa. Gracias por compartir eso. A mí no me parece que sea modesto, pero es importante que la audiencia, el público y Venezuela lo sepa, porque así entonces pueden entender por qué usted está liderando este movimiento, por qué usted está dando estas recomendaciones y por qué los militares lo siguen y lo respetan a usted y al general en jefe Raúl Isaías Baduel. Entonces, ya eso explicado, entonces la gente puede mejor entender cuáles son sus calificaciones y que usted tiene tablas para hablar sobre el asunto. Adelante. En otra parte de la respuesta que le digo en este momento, primera vez que me preguntan eso, yo me dirigiría a los almirantes generales, a la Armada en particular, iría a la base naval de Puerto Cabello o a la comandante de la Armada a pedirles el apoyo. No el apoyo militar, el apoyo ciudadano. Y con esa fuerza institucional que puedo adquirir allí o no, pues depende cómo reaccionan ellos, dirigirme al resto de los militares
y posteriormente a los ciudadanos. ¿Y a todos los ciudadanos de Venezuela. cuál sería su mensaje a los militares activos y retirados en ese momento? Si usted ya llega, habla con los almirantes, tiene su apoyo, no solo militar y cívico, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje, lo digo, es un dicho que yo copié de un general francés de la época de la Cuarta República Francesa. La democracia es el mejor sistema de gobierno que tiene el hombre, pero adolece de un defecto. No reconoce las virtudes militares necesarias para subsistir. Yo le diría a los militares, tomándome de ese dicho que leí hace muchos años, en el año 78, por ahí en Italia, que yo estaba estudiando en Italia, lo leí en una publicación política italiana. Yo le diría a los militares, sobre los hombros de ustedes descansa el futuro y la paz social. Así es. Históricamente usted tiene que dar una respuesta a eso. Si no trabajan en función de la paz social, históricamente ustedes serán los culpables de lo que ocurre en Venezuela. Correcto. Así. Excelentes palabras. Bueno, pues, vicealmirante Mario Bancarratú, muchísimas gracias por deleitarnos con esta información, esta entrevista y explicarnos pues tantas cosas que son importantes para el pueblo venezolano el día de hoy, y esperemos que este mensaje, esta entrevista llegue a oídos de los militares y tomen conciencia de que están forjando el futuro de Venezuela y que en sus hombros, como usted lo dice, está ese futuro y va a caer ya sea la gloria o el peso de la ley, porque tarde o temprano esto va a terminar y los culpables, los que no hayan acatado las leyes, van a pagar. Así es que esperemos tomen conciencia, esperemos que esta transición y la mejor Venezuela esté a la vuelta de la esquina. Bueno, gracias a usted nuevamente por esta oportunidad. Este es un vínculo importante para expresarse, sobre todo en esta oscuridad comunicacional que existe en Venezuela, que gracias a los que estamos en el extranjero podemos llegarle a un sector de la sociedad venezolana. Me interesa sobremanera llegarle a los militares activos para que entiendan una posición diferente, que no es partido, no es política, no es aspiración política, no es nada de ese tipo de aspiración personal, sino lo que me mueve y nos mueve a usted también, estoy seguro, es la tranquilidad y el desarrollo del país para superar esta grave crisis que nos... El amor a Venezuela, que hablábamos en el programa anterior, ese dolor que tenemos en el pecho. Sí, es un dolor de patria que hay que expresarlo de una manera, pero con acciones, no solamente de la posición expectante de un ciudadano en el extranjero o en mi casa, sin accionar, sin movilizarme, sin buscar sumar voluntades. Un saludo a toda la audiencia, nuevamente gracias a usted, y finalmente habrá muchas personas que no están de acuerdo con lo que yo digo. Es posible, primero porque soy militar, segundo porque estoy fuera del país, y tercero porque mucha gente no confía en lo que dicen otros. De todas maneras, mi percepción y mi manera de pensar es que en las grandes diferencias es que comienza a hacerse democrático. Y en este sentido, a quienes no piensan como yo, las diferencias nos van a hacer fuertes y las diferencias nos van a ayudar a salir de este problema, seguramente. Así es. Bueno, pues, como usted lo dice, en las diferencias está la democracia, y pensar distinto es una de las grandes virtudes de la democracia. Espero contar con el honor de tenerlo para acá de regreso pronto, porque como usted sabe, en Venezuela todo cambia de la noche a la mañana. Sé que hay muchas cosas pasando en estos momentos con los presos políticos, etcétera. Entonces, y bueno, hoy también eran las elecciones para los candidatos al PSUV, etcétera. Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa, y luego pues nos reunimos y hacemos cuentas de qué pasó y esperemos hablar de buenas noticias entonces. ¿Le parece? Sí, como no. Muchas gracias nuevamente. Un saludo muy respetuoso a la audiencia y a usted. Gracias. Esperemos coincidir en alguna otra oportunidad. Claro que sí. Gracias por la oportunidad que me dieron. Gracias a usted, vicealmirante. Feliz día, y a ustedes, queridos amigos de Café con Leche, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
ya perdimos comunicación con el vicealmirante. Bueno, los espero el próximo domingo con más del acontecer actual de Venezuela. Dios los bendiga. Radio Off.